también en Cavallo las grandes decisiones del gobierno. Bueno, el megacanje en cierta medida fue un complemento del blindaje, porque el blindaje significaba financiamiento del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID. Se decía que los bancos se comprometían a renovar a su vencimiento los bonos o los préstamos que le habían dado al gobierno, pero no estaba el mecanismo para renovarlos. Yo creo que de alguna manera eso fue el megacanje. Entonces, por un lado sacaba la presión de los vencimientos de corto, pero al mismo tiempo, como no generaba credibilidad, comprometía tasas de intereses muy altas en el mediano plazo. Terminó el megacanje y el riesgo país subió. ¿Por qué? Porque de repente todo el mundo se dio cuenta que Argentina se había sacado alguna presión de corto plazo, pero que había comprometido tasas de intereses muy altas a mediano plazo, que difícilmente pudiera pagar. Bueno, el megacanje creo que fue una fiesta para los amigos, ya directamente fue como cuando uno puede llegar a comprarse una casita, invita a los amigos a comer un asado, a compartir lo que es un espacio común, y un momento de jolgorio fue la llegada de Cavallo 3 al gobierno. No olvidemos Cavallo 1 durante los militares, Cavallo 2 con Menem, Cavallo 3 con De la Rúa, y la idea del megacanje, como él hizo con el Brady en su momento, fue tratar de tener más aire en el corto plazo, aumentando la deuda en el mediano, y todo esto distribuyendo comisiones a todos los amigos, como salían los diarios en esa época. El arreglo con los bancos duró media hora. El ministro anunció que llevaría a cero el déficit fiscal mediante recortes en el gasto, que incluían una rebaja del 13% en los salarios de los jubilados y empleados estatales que cobraran más de 500 pesos. Cavallo les pidió a los argentinos que confiaran en el peso y que no retirasen sus depósitos. El riesgo país superó los 1.300 puntos básicos. El 11 de septiembre de 2001, un grupo comando de la organización terrorista Al-Qaeda atacó las Torres Gemelas de Nueva York, provocando unos 3.000 muertos. Las Twin Towers eran el símbolo del poderío económico norteamericano, ya que allí tenían sus sedes algunas de las compañías más importantes de los Estados Unidos. Con pocos minutos de diferencia, una confusa explosión demolió el frente del Pentágono en Washington. La gravedad de los ataques endureció aún más el lenguaje naturalmente belicista del presidente Bush y desató una escalada militar sobre la población civil de Afganistán, con un número indeterminado de víctimas fatales. En Argentina, los grandes grupos económicos, los bancos privados nacionales y extranjeros y los particulares, dueños de grandes fortunas, comenzaron a fugar miles de millones de dólares a sus cuentas en el exterior. En el sistema bancario se aceleró la pérdida de liquidez. El 14 de octubre, en las elecciones legislativas, se impuso el justicialismo. En algunos distritos ocupó el segundo lugar tras el voto en blanco o anulado, que expresaba el repudio de amplios sectores de la sociedad a la deserción de la mayoría de la clase política a ocuparse de los problemas reales de la gente y la excesiva preocupación por sus negocios personales y las rencillas del poder partidarias. Muchos jóvenes que votaban por primera vez eligieron a Bart Simpson y a Clemente, el candidato ideal, porque no tenía manos para robar. Con la excusa de frenar la escandalosa fuga de capitales que ya se había completado meses antes, el 30 de noviembre el gobierno intervino para salvar a los bancos, congelando todas las cuentas corrientes, las cajas de ahorro y los depósitos a plazo fijo, impidiendo que los ahorristas recuperaran su dinero y permitiendo un retiro de solo 250 pesos por semana. La medida afectó particularmente a los pequeños y medianos ahorristas y a los trabajadores,
que gracias a la bancarización compulsiva impuesta por el gobierno no pudieron retirar el importe de sus sueldos. El corralito era simplemente reconocer un hecho de la realidad. Si todo el mundo quería sacar en billetes, pesos o dólares, los dineros que tenía el sistema bancario, obviamente el sistema bancario no se los iba a poder devolver. Ningún sistema bancario se los puede devolver así en efectivo, porque lo ha prestado el dinero. Entonces, lo que se hizo fue decir, bueno, en efectivo no se puede retirar, pero la gente puede pagar, puede usar su dinero con cheque, con tarjeta de débito, con transferencia bancaria. Interés por ayudarlo a crecer, interés por respaldarlo, interés por comprenderlo, interés por cumplir nuestros compromisos. Scotiabank Quilmes, un banco al que le interesa a la gente, con el mismo respaldo y solidez que ofrece el Scotiabank de Canadá en 54 países del mundo. Porque usted necesita un banco que esté de su lado. Scotiabank Quilmes, nuestro mayor interés está en la gente. Las más grandes fortunas agarraron su dinero en pesos, dijeron quiero dólares, agarraron esos dólares afuera. Y es así como se funden de 33.000 millones de dólares de reservas en el sistema financiero a principios del 2001 a 14.000. Ahora, cuando el chiquitaje fue a buscar sus ahorros, llegó el corralito. Para que los bancos le roben el dinero a la gente, primero tuvieron que liquidar a una juventud entera, abrir las fronteras para que otros países nos destruyan, en la época de Martínez de Oz, adquirir una deuda externa para que la gente la pague, las felices Pascuas, la casa está en orden, todas las privatizaciones de la era del menemismo, las AFJP, las autopistas, digamos, fueron robando, y cuando no quedó más nada que robar, y llevémonos la plata del banco. Sos de los que quieren que los chicos estén pidiendo guita. La falta de dinero afectó también seriamente a los cuentapropistas y a los sectores más desprotegidos de la sociedad que vivían de trabajos diarios o de la venta de desechos y cartones, pero que se encontraban ahora con que sus compradores no disponían de efectivo para afrontar los pagos. Pon el brazo adentro, de un manotazo te sacan el reloj. Dicen que soy aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? ¿Será para quienes se divierten mientras hay pobreza? ¿Será para quienes se divierten mientras hay desocupación? Para quienes se divierten con la impunidad. Aburrido. ¿Es divertida la desigualdad de la justicia? ¿Es divertido que nos asalten y nos maten en las calles? ¿Es divertida la falta de educación? Yo creo que ese es un tema central, porque el hecho de que 50% o más de la población argentina vive en pobreza hoy es una tragedia inmoral, fundamentalmente. Y yo creo que, tenemos que trabajar todos, y el Fondo, el Banco Mundial, el BID, cada uno en su área tiene que ayudar y está ayudando. O sea, nosotros no somos especialistas en temas de redes de apoyo social. El Fondo tiene una visión muy clara respecto de esto, y es que no hay quitas a la deuda del Fondo o al Banco Mundial o al BID. Son acreedores prioritarios. El fondo no tiene Marines, lo más cercano a que tiene a los Marines son los funcionarios. Hay un incremento de la dependencia con respecto a estos movimientos especulativos del capital, o inclusive los que no son especulativos pero que implican una existencia de una deuda externa muy grande que en algún momento va a producir un estallido. La situación se tornó explosiva y estalló el 19 de diciembre, cuando miles de desocupados de todo el país se lanzaron sobre los supermercados en busca de alimentos. En algunos distritos del Gran Buenos Aires se hicieron fuertes los rumores de que el gobierno provincial fomentó los saqueos, ordenando la no intervención policial como una manera de precipitar la caída de la Rúa. ¿Ustedes tienen alguna instrucción precisa de no tocarlo a los mercados? Exactamente, no tocarlo.
una mezcla de un gobierno que se caía a pedazos, un gobierno que no daba respuesta ni a los sectores populares ni tampoco convencía a los sectores del poder real en Argentina, y se mezcló con la lucha popular de aquellos días y por supuesto con las especulaciones del justicialismo por acceder al gobierno. Así que sí hubo incitaciones, sí hubo saqueos conducidos por el aparato justicialista bonaerense, también hubo protagonismo popular, lucha de masas y digamos una clara convicción de la gente que necesita algo para comer, ir a